Bendiciones en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amados hermanos, pastores, amigos que nos están escuchando, Dios los bendiga. En el día de hoy, aprovechando esta oportunidad que nos da el Señor de compartir una palabra, le pedimos al Señor a partir de este momento que nos guíe a toda verdad, que nos lleve a su palabra, que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en su conocimiento y que podamos ser edificados en amor por su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, Padre, reconocemos tu autoridad, tu soberanía, tu señorío sobre nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Quisiera hoy compartir una palabra con ustedes que está en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 19, a partir del 28. Esto está hablando sobre el Señor cuando ya había sido crucificado, ya se había cumplido varias palabras que se habían dicho de él, que él iba a sufrir, que sus vestidos iban a ser repartidos, iban a echar suerte sobre su ropa. Y ya había pasado pues todo lo que tenía que pasar en ese momento cuando Jesús es crucificado. Y dice la palabra en el capítulo 19, 28, dice, estando Jesús en la cruz, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Consumado es. Tetelestai. Consumado es. En la palabra griega es tetelestai, que significa está todo concluido, está todo pagado. Se utilizaba esta palabra como cuando se pagaban los impuestos, como un recibo que indicaban que se había hecho un pago total de la deuda. Tetelestai. O sea, Jesús dijo, la deuda está pagada. Gloria a Dios. Qué hermoso la obra de Jesús en la cruz. Gloria a Dios. Dios nos dio una revelación grande de la cruz. Cuando nosotros tenemos una revelación de la cruz del Señor, no volvemos a ser los mismos. Gloria a Dios, qué gran amor consumado es. O sea, que Jesús dice que sabiendo Jesús que ya todo estaba tetelestai, ya todo estaba terminado, ya todo estaba pagado, ya lo que él vino a hacer, ya lo había hecho aquí en la tierra. Gloria a Dios, una obra perfecta, sin pecado. Dice la palabra que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Aleluya. Murió como un malhechor, murió en un madero. Se cumplió la palabra que está en el Antiguo Testamento, que dice que iba a ser contados con los inicuos. Todo estaba consumado. No cometió pecado. Satanás no pudo contra nuestro Señor Jesús. No lo pudo hacer pecar. Aleluya. Y él se entregó en ofrenda viva. Una ofrenda viva por todos nosotros, por ti y por mí. Dice la palabra, aquel que justifica al impío. No tienes que ser buena gente para ser salvo. No tienes que ser un hombre que tenga buenos sentimientos para ser salvo.
Tú puedes ser un homicida, un criminal, puedes ser un hombre muy bueno, entre comillas, pero eso no te acredita para que tú tengas derecho a la salvación. La salvación es gratuita y es para todo aquel que cree. Y no por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Es por gracia, es por la misericordia de Dios. No del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Qué bello esta obra que hizo Jesús en la cruz. Pero es interesante que vayamos a ver el Evangelio de Lucas, ¿verdad? El Señor nos habla aquí algo muy, muy interesante. Lucas capítulo 23, está Jesús en la cruz y dice la palabra a partir del 32, 23, 32 del Evangelio de Lucas. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Gloria a Dios. Jesús fue contado con los malhechores, fue contado como un malhechor. Tuvo una muerte como un malhechor, sin pecado. Al que no conoce pecado, Dios lo hizo pecado para que la justicia de Dios se cumpliese en él y fuera imputada a nosotros. Gloria a Dios. Qué obra tan grande. Y fue contado con los malhechores, eran dos malhechores. Y le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dice algunos estudiosos de la Biblia que Pilato lo hizo a propósito, como para ofender al pueblo judío, como para decirle, mira dónde está su rey, está en el medio de estos malhechores. Y estos malhechores no eran unos simples ladrones, porque en esa época no era digno de muerte una persona que robara. Entonces parece ser que eran hombres bien malos, bien malvados, que merecían la muerte. Y nuestro Señor Jesús fue crucificado junto a ellos. Pero es interesante porque fue uno crucificado a la derecha y otro a la izquierda. Y esto me hace ver que habían dos tipos de actitudes en estos malhechores. En el 39 dice, Lucas 23, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y también mucha gente del pueblo y algunos gobernantes se burlaban de él y decían, a otro salvó, sálvate a ti mismo. Los soldados también se burlaban de él y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Vea esto, qué interesante es esto. Todo el mundo estaba pendiente de la muerte natural de Jesús. Y en eso debemos tener mucho cuidado los que creemos, los creyentes. Ellos veían la muerte natural de Jesús. Ellos creían, se murió Jesús, hasta llegó. Aleluya. Y eso lo creía también el diablo. El diablo creía que Jesús iba a morir y se iba a quedar en la tumba. Gloria a Dios. Pero él resucitó. Aleluya. Aleluya. Tenían la mirada muy corta. Y yo te digo hoy, no pongas tanto la mirada en las cosas del mundo. Pon la mirada en las cosas de arriba. Si tú de verdad has muerto, dice Colosenses capítulo 3. Si habéis muerto, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ellos estaban poniendo las cosas en las miras la mira en las cosas de la tierra. Estaban viendo cuando muera si se murió, listo. Sálvate, no permitas que te maten. Gloria a Dios, qué vista tan corta. Sálvate a ti mismo. Y voy a hacer algo que de repente es como atrevido, pero ¿cuántas veces no le decimos al Señor, Señor, que no permitas que yo me muera?
Oh Señor, con esta enfermedad no permita que yo me muera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Algún día tenemos que partir de este mundo. Pero nuestra mirada no puede ser tan corta. Yo quiero vivir muchos años. Dice la palabra de Dios que Dios bendice a las personas y le da largura de día. Pero es cuando Dios quiera. Nosotros no vamos a este mundo cuando Dios quiera. Pero no podemos poner la mirada en las cosas de este mundo. Ellos pusieron la mirada en las cosas de este mundo. Los soldados, los gobernantes, el mismo pueblo, el malhechor que estaba a su lado, uno de los malhechores. Pero fíjese, el otro dijo: nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Aleluya! Él quitó la mirada en su propia muerte y él creyó en ese momento que Jesús era el Rey, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era Dios. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso me recuerda que Jesús le dijo a Pilato, porque Pilato le dijo: yo tengo poder para darte la vida, o tengo poder para matarte. Y Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Tú crees que si mi reino fuera de este mundo no vinieran legiones de ángeles y me salvaran de esto que me va a pasar? Parafraseando. El reino de Jesús no es de este mundo. El reino de Cristo no es de este mundo. La tierra no se va a arreglar porque venga buenos gobiernos. La tierra no se va a arreglar porque hayan buenos gobernantes. La tierra se va a arreglar cuando venga Jesús y la tierra sea hecha de nuevo. Dice la palabra, el apóstol Pablo lo dice en sus epístolas, dice que la tierra va a ser derretida, todos los elementos derretidos, va a haber cielos nuevos y tierra nueva, dice Apocalipsis también. Dios va a hacer todo nuevo. Todo lo va a hacer nuevo Dios. No pongamos tanto la mirada en esta tierra o que creemos que un gobernante va a cambiar la situación de nuestros países. No, eso no lo va a cambiar nadie. Nadie. La tierra está bajo maldición. El ser humano está bajo maldición. Dios maldijo a la tierra cuando Adán pecó. Eso nosotros tenemos claro. Pero Dios en su infinita misericordia, por su gracia, y no del que quiere, ni del que puede, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, que envió a su Hijo a morir en la cruz. ¿Y qué le contestó Jesús al criminal, al malhechor? Él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice la palabra: si tus pecados fueran rojos como la grana, yo lo haré blanco como la lana. Y dice la palabra que Él nos salvó y no nos tomó en cuenta nuestros pecados. ¡Aleluya! Consumado el tetelestai. Ya todo está pago. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, ya todo está pago. Si fuiste un asesino, está pago. Si fuiste un violador, está pago. Si fuiste una prostituta, está paga tu deuda. Sea lo que haya sido, la sangre de Cristo tiene poder para lavar tus pecados. Y el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, dice la palabra. Tetelestai, ya todo está hecho. Satanás fue vencido en la cruz, está listo. Satanás fue destruido, al que tenía el imperio de la muerte fue destruido por medio de la muerte de Jesús, dice el libro de Hebreos. Aleluya. Ya todo está hecho. Aleluya. Completo. No hay más obra, no hay que hacer más nada. No tienes que irte arrodillado 3 cuadras para pagar una promesa. No tienes que darte golpes de pecho o flagelarte. No tienes que hacer ningún sacrificio. Ya el único sacrificio fue hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Uno, solo y para siempre. Solo tienes que aceptarlo. Creer en Jesús. Este hombre creyó en Jesús. Mira, al final de sus tiempos, no sé qué habrá hecho este hombre, pero le voy a decir algo. Fue la primicia de Jesús en el paraíso. Aleluya. Gloria a Dios. Fue la primicia del Señor. Dios no le contó sus pecados, no le tuvo en cuenta sus pecados. Y desde ese día estuvo con el Señor en el paraíso. Gloria a Dios. Qué grande es la obra de Jesús en la cruz.
Dice la palabra en Gálatas, capítulo 3, a partir del versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. El creyente ya no está en maldición. La tierra está bajo maldición, las personas están bajo maldición. Dice la palabra en el libro de Efesios que somos hijos de ira, porque hay un espíritu que hace que desobedezcamos y que vivamos conforme a la carne, a los pensamientos, a la voluntad de la carne. Pero en Cristo Jesús, ya Jesús pagó, nos redimió de esa maldición. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Aleluya. Dios no le tomó en cuenta los pecados de ese malhechor, y desde ese día tetelestai, consumado. Cristo pagó la deuda de ese malhechor. Aleluya. Y pagó tu deuda también. Solamente que tú lo creas y aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador y te arrepientas de tus pecados. Gloria a Dios. Grande. Wow, eso da ganas de vivir. Porque ¿quién no duerme en las noches o le cuesta dormir por todas las cosas malas que ha hecho? ¿Cuántas veces en la noche te ha costado dormir? A mí me pasaba. Me ponía y pensaba todas las cosas malas que estaba haciendo. Hasta que un día recibí una revelación de Dios y reconocí que era un pecador y que necesitaba un Salvador, que murió por mí en la cruz y me estaba dando una segunda oportunidad. Y hace 17 años la acepté, y por su misericordia he creído en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y me dio una segunda oportunidad. Debemos tener paz para con Dios, y solamente Jesús en la cruz nos puede dar esa paz, porque dice que Él pagó toda maldición que tenía. Toda maldición que tenía. Dice la palabra que Él anuló el acta que era contraria a nosotros y la clavó en la cruz. Aleluya. Gloria a Dios. Él anuló el acta que era contraria a nosotros y la clavó en la cruz y exhibió a las potestades, venciéndolos en la cruz. Jesús venció a Satanás en la cruz. Nosotros vencimos a Satanás en la cruz de Cristo. Aleluya, aleluya. Y te quiero dar una gran noticia que está en el libro de Efesios, capítulo 1. Esto es algo poderoso, hermano. Pero si recibes esta palabra con fe, si la recibes y la crees, es poderosa. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. Ya tú estás escogido por el Señor. No importa si eres un malhechor. Dios te está dando una segunda oportunidad de arrepentirte, de buscar del Señor. Dice: acercaos a mí, yo os acercaré a ustedes. Volveos a mí, yo os volveré a ustedes. El Señor es el Dios de las segundas oportunidades. Y más adelante en el capítulo 1 dice 7, versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Gloria a Dios. Qué gran bendición. Nosotros podemos conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra. Aleluya.
¿Cuántas personas no quisieran saber lo que Dios quiere? ¿Cuántas? Yo creo que millones. Bueno, esta es la oportunidad. Recibe a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Y Dios te va a dar sabiduría e inteligencia. Dice el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿qué? ¿Y qué dice? Y habiendo creído en Él, aleluya. No solamente tienes que oírla, tienes que creerla. Esta palabra tienes que creerla. Si la crees, te voy a decir algo. Va a suceder cosas grandes en tu vida a partir de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y fíjese todo lo que ha pasado. El capítulo 2 de Efesios, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y en pecados. Gloria a Dios. Y dice el versículo 4 del capítulo 2 de Efesios, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Aleluya! Gloria a Dios, qué grande. Dios nos hizo sentar. No fue que yo quise sentarme o que usted quiso sentarse, sino que Dios nos hizo sentar. El mismo Dios nos hizo sentar, que es donde están los creyentes. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Aleluya. Y ahí tenemos autoridad, ahí tenemos poder. El que ha creído que ha muerto, dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vive yo, mas vive Cristo en mí. El que está creyendo eso ha muerto al pecado. El que está creyendo eso ha sido sepultado. El que ha creído eso ha sido resucitado. Y el que ha creído eso ha sido ascendido en los lugares celestiales. Desde allá tomamos autoridad y ninguna potestad maligna ni ninguna obra de Satanás nos puede tocar, porque el que ha creído esta palabra, el que ha creído la palabra de que ha resucitado juntamente con Cristo, está sentado en los lugares celestiales. Ahí no puede llegar el diablo. Aleluya, ahí no te puede tocar el diablo. Si tú crees que estás en los lugares celestiales sentado junto a Cristo, ahí no te puede tocar el diablo, porque el diablo no puede llegar allá. Dios puede tocar tu vida natural. Dice el Señor Jesús, le dijo a los discípulos, no temáis al que puede matar el cuerpo y después de eso más nada puede hacer. Satanás creía que matando el cuerpo de Jesús lo había vencido. Gloria a Dios. Qué insensato, qué bruto es Satanás. Y dice el Señor Jesús, teméis a aquel que puede echar tu cuerpo y tu alma en el infierno. Satanás tiene potestad hasta la muerte. Después de la muerte, Satanás no puede hacer más nada. Hay que respetar a aquel que después de la muerte es el que va a decir, sí, si vamos al cielo, vamos al infierno. Así que yo te digo hoy, arrepiéntete. Debemos arrepentirnos, debemos todos los días pedir perdón por nuestros pecados, clamar por la sangre de Jesús, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Antes de hacer cualquier cosa, cuando usted se levante, vaya a la oración, ore, pida perdón por sus pecados. Clame por la sangre de Cristo, y para que usted vea que Satanás no le podrá hacer nada, no podrá atacarlo. La palabra de Dios dice, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero ¿por qué Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales? Aquí está la gran bendición que te quiero dar hoy. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. La iglesia debe estar mostrando las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Qué grande, 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 grande eres. Tú eres grande, 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 oh Dios. Maravilloso y poderoso,
Tú eres grande, 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 oh Dios. Qué grande Jesús. En estos tiempos que estamos viviendo, estos momentos de incertidumbre, debes creer que estás ahí sentado junto a Cristo Jesús, que Dios te hizo sentar. Ahí toma el poder, ahí toma la autoridad para reprender el espíritu de la enfermedad, para reprender todo pecado, para tener poder sobre las tinieblas, para tener poder sobre las adversidades, para que cuando vengan esos ríos, esos vientos que choquen contra ti, tú estés sobre la roca y no caigas. Pero debemos creerlo, amigos, hermanos, familia que me está oyendo, familia de la fe, familia según la carne, mis hermanos según la carne, mi familia, mi iglesia, pastores. Debemos creer que estamos sentados en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. No debemos movernos ahí. ¿Y sentado qué quiere decir? Que tienes que descansar. Sentado quiere decir que tienes que descansar. Descansar en Cristo Jesús. Descansar en sus promesas. Sentado. En reposo. Esperando la manifestación de Dios en tu vida. Sin afanarte. Dios va a hacer todo lo que te ha prometido, porque tetelestai, consumado es. Ya todo lo que está escrito de ti, nosotros debemos orar así, como dijo María: haz con tu sierva conforme a tu palabra. Debemos decirle al Señor: Señor, haz con nosotros conforme a lo que está escrito, conforme a tu palabra. ¿Sabías que tu vida está escrita en la palabra de Dios? Porque tetelestai, consumado es. Y el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Y digo amén, amén, amén. Dios los bendiga en